15 de marzo de 2022. Un avión de carga Boeing 767 desaparece del radar sobre el Océano Atlántico durante exactamente 27 minutos. Cuando reaparece, a la aeronave le faltan 32 millones de dólares de dinero lavado de un cártel. El piloto presentó un informe de emergencia rutinario. El cártel, por su parte, no presentó nada. Esta es la historia de cómo el capitán Wesley Brennan convirtió un vuelo rutinario de lavado de dinero en el atraco aéreo más audaz de la historia de la aviación. Antes de contarte la historia completa, solo quiero pedirte un pequeño favor. Asegúrate de suscribirte al canal. Dale al botón de me gusta y déjame saber en los comentarios. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Siempre es increíble ver hasta dónde llega nuestra audiencia. Ahora, volvamos a la historia. El capitán Wesley Brennan medía 1,80 metros y tenía las manos curtidas de un hombre que llevaba 23 años pilotando aviones. A sus 47 años, su pelo castaño mostraba canas en las sienes y sus ojos azules tenían la mirada permanentemente entrecerrada de alguien que había pasado décadas mirando cielos brillantes y paneles de instrumentos. Poseía la calma que los pasajeros asocian con los pilotos competentes, pero detrás de esa fachada profesional vivía una mente que analizaba el riesgo y la oportunidad con la precisión de un gran maestro de ajedrez. Wesley llevaba 8 años volando para Skybridge Freight Solutions, manteniendo un historial de seguridad impecable mientras pilotaba vuelos de carga entre Miami y varios destinos europeos. Su expediente personal contenía elogios por su fiabilidad, eficiencia y lo que un supervisor describió como una conciencia situacional excepcional. Para el personal del aeropuerto y sus compañeros pilotos, Wesley parecía ser exactamente lo que afirmaba ser: un profesional consumado que se enorgullecía de transportar carga de forma segura a través de las fronteras internacionales. La realidad era más compleja. Wesley se había criado en Jacksonville, Florida, hijo de un mecánico que trabajaba en avionetas en un aeropuerto municipal. Su infancia la pasó entre hangares y pistas de aterrizaje, absorbiendo la cultura de la aviación por ósmosis en lugar de por formación formal. Aprendió a volar antes que a conducir, realizando su primer vuelo en solitario en una Cessna 152 el día que cumplió 16 años y obteniendo su licencia de piloto comercial a los 22. Pero la verdadera educación de Wesley había venido de observar las zonas grises de la aviación comercial. Esos espacios entre la regulación y la realidad, donde las decisiones prácticas las tomaban personas que entendían que la supervivencia en el negocio del transporte de mercancías requería flexibilidad con respecto a los manifiestos de carga, la documentación aduanera y el tipo de preguntas que los pilotos prudentes aprendían a no hacer. Wesley vivía solo en un modesto apartamento en Coral Gables, a 15 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de Miami. Su divorcio se había consumado 3 años antes, poniendo fin a un matrimonio minado por los horarios irregulares. Las ausencias prolongadas y lo que su exmujer describió como distanciamiento emocional. El acuerdo había dejado a Wesley con un patrimonio mínimo, pero también con obligaciones mínimas, creando el tipo de libertad que la mayoría de los hombres de mediana edad envidiaban, pero que pocos sabían cómo aprovechar. Sus gastos mensuales eran asumibles con un sueldo de piloto de carga de $87,000 anuales. El alquiler del apartamento consumía $1,800 al mes. La letra del coche era de $420. Y los gastos básicos rara vez superaban los $2,000 mensuales. Wesley vivía con sencillez por elección más que por necesidad, considerando las posesiones materiales como anclas que limitaban su movilidad y flexibilidad. Tenía 3 mudas de ropa de calle, una pequeña colección de manuales técnicos de aviación y un ordenador portátil que utilizaba principalmente para la planificación de vuelos y el análisis meteorológico. Las rutas que Wesley cubría con Skybridge Freight Solutions seguían patrones predecibles que se habían desarrollado a lo largo de sus 8 años en la empresa. De Miami a Ámsterdam 2 veces al mes, con vuelos ocasionales a Londres, Frankfurt o Bruselas, dependiendo de la demanda de carga y la disponibilidad de las aeronaves. Los vuelos eran largos pero sencillos, y solían requerir 13 horas de vuelo, incluidas las paradas para repostar y los trámites de aduana. Lo que hacía interesante el trabajo de Wesley no eran los destinos, sino la carga. Skybridge se especializaba en envíos de alto valor que requerían una gestión rápida
y un escrutinio mínimo por parte de las autoridades reguladoras. Muestras farmacéuticas, componentes electrónicos, piezas de automoción y equipos industriales se movían a través de su sistema con la eficacia que exigían las empresas legítimas y la discreción que requerían las empresas menos legítimas. Wesley llevaba 6 meses cubriendo estas rutas cuando empezó a notar patrones que no se correspondían con las operaciones de carga comercial estándar. Ciertos envíos llegaban al Aeropuerto Internacional de Miami por entradas laterales en lugar de por las instalaciones de carga principales. El papeleo siempre era perfecto, pero los procedimientos de carga eludían los protocolos de inspección normales a través de lo que parecían ser despachos de aduana preacordados. Lo más revelador era que estos envíos especiales eran gestionados por personal de tierra que trabajaba exclusivamente en horario nocturno y que parecía inusualmente bien compensado por tareas rutinarias de manipulación de carga. Wesley observó vehículos caros en las zonas de aparcamiento de los empleados, ropa de diseño que llevaban trabajadores cuyos salarios oficiales no deberían permitirles tales lujos. Y esa clase de confianza despreocupada que sugería una seguridad financiera que iba más allá de su aparente situación laboral. El momento que lo cambió todo para Wesley llegó durante una inspección de mantenimiento rutinaria el 18 de octubre de 2021. Una pequeña fuga hidráulica en la bodega de carga requirió que Wesley realizara una inspección visual detallada de zonas que normalmente nunca veía una vez finalizada la carga. El procedimiento estándar exigía que los pilotos verificaran la sujeción de la carga y la distribución del peso, pero el examen real del contenido de la carga no era ni necesario ni se fomentaba. La fuga hidráulica se había producido durante el proceso de carga, creando un charco de líquido que había que limpiar antes de que el avión pudiera ser certificado para el vuelo. Mientras el personal de mantenimiento trabajaba para reparar la fuga, Wesley se encontró solo en la bodega con docenas de contenedores de transporte marcados como equipo industrial destinado a fábricas en Ámsterdam. Un contenedor se había movido durante la carga, haciendo que su tapa se separara ligeramente del cuerpo principal. A través de la rendija, Wesley vislumbró paquetes sellados al vacío que obviamente no eran maquinaria industrial. Los paquetes tenían forma de ladrillo, estaban envueltos en plástico grueso y dispuestos con una precisión matemática que sugería un cuidado extremo en el embalaje y la manipulación. Wesley había visto suficientes series de televisión policíacas para saber lo que suelen contener los ladrillos sellados al vacío, pero estos paquetes eran demasiado grandes y numerosos para ser droga. Y lo que es más importante, viajaban en la dirección equivocada para una operación de narcotráfico. Los narcóticos se mueven de Sudamérica a los mercados norteamericanos, no de ciudades americanas a destinos europeos. Pero el dinero se movía exactamente en la dirección opuesta. Los beneficios de la droga generados en ciudades estadounidenses necesitaban ser lavados a través de los sistemas bancarios europeos antes de ser devueltos a las organizaciones criminales sudamericanas como ingresos empresariales legítimos. Los paquetes que Wesley había vislumbrado eran casi con toda seguridad dinero en efectivo, probablemente millones de dólares en billetes de baja denominación que se transportaban para ser lavados a través de las sofisticadas redes financieras de Minneapolis, Ámsterdam. Wesley cerró el contenedor y completó su inspección sin informar del descubrimiento al personal de mantenimiento ni a los supervisores de la compañía. Las carreras en la aviación terminaban rápidamente para los pilotos, que hacían preguntas incómodas sobre la carga que se suponía que debían ignorar. Pero la mente de Wesley empezó a trabajar en posibilidades que iban mucho más allá de la simple curiosidad sobre las prácticas comerciales de su empleador. Durante las semanas siguientes, Wesley investigó las operaciones de lavado de dinero con una meticulosidad sistemática, una que caracterizaba su enfoque en la planificación de vuelos y el mantenimiento de aeronaves. Utilizando los ordenadores públicos del sistema de bibliotecas públicas de Miami-Dade, estudió las investigaciones federales sobre el lavado de dinero a través de la carga, analizó los patrones de control de aduanas en los principales aeropuertos y examinó los historiales de organizaciones criminales que movían dinero en efectivo a través de redes de transporte legítimas. El panorama que surgió era a la vez sofisticado y vulnerable. El cártel de Mendoza, con sede en Medellín, Colombia, había desarrollado un sistema para lavar los beneficios de la droga estadounidense a través de instituciones financieras europeas, utilizando empresas de transporte legítimas
como proveedores de transporte involuntarios. El dinero generado por la venta de cocaína en ciudades como Miami, Nueva York y Los Ángeles se sellaba al vacío, se disfrazaba de carga industrial y se transportaba a Ámsterdam para depositarlo en bancos especializados en transacciones comerciales internacionales. Desde Ámsterdam, el dinero se movía a través de una red de empresas fantasma, cuentas en paraísos fiscales y negocios legítimos antes de emerger como capital limpio que podía invertirse en bienes raíces, manufactura y otras empresas que generaban beneficios legales para la cúpula del cártel. El sistema era casi infalible porque explotaba el enorme volumen del comercio internacional legítimo, ocultando las ganancias criminales entre los millones de dólares en mercancías que se mueven a diario por las redes de transporte mundiales. El empleador de Wesley, Skybridge Freight Solutions, era casi con toda seguridad un participante involuntario en este sistema. Reclutados mediante sobornos e incentivos que hacían que los envíos del cártel fueran más rentables que la carga legítima, los ejecutivos de la empresa probablemente entendían que estaban facilitando transacciones cuestionables. Pero la negación plausible les permitía eludir la responsabilidad legal mientras cobraban sustanciosas comisiones por una gestión rápida y un mínimo de preguntas. Wesley estimó que cada uno de sus vuelos mensuales transportaba aproximadamente 32 millones de dólares en efectivo, basándose en el tamaño y el número de contenedores que había observado durante la inspección hidráulica. En 8 meses de vuelos, había transportado personalmente más de 250 millones de dólares en dinero del cártel, mientras cobraba su sueldo de piloto estándar y creía que transportaba equipo industrial legítimo. La disparidad matemática era abrumadora. Wesley ganaba aproximadamente $7,200 al mes, mientras facilitaba el movimiento de 32 millones en ganancias criminales. Ganaba $86,400 anuales, mientras que la carga en su avión valía más de lo que la mayoría de la gente ganaría durante varias vidas de empleo legítimo. Pero robar a un cártel de la droga no era comparable a atracar un banco o desfalcar a una empresa. Los bancos tenían seguros y recursos legales. Las empresas presentaban denuncias a la policía y buscaban la recuperación a través de litigios civiles. Los cárteles tenían sicarios, cámaras de tortura y redes internacionales dedicadas a localizar a quienes les habían robado su dinero y a dar ejemplos que disuadieran futuros robos. Wesley pasó 3 meses analizando los detalles operativos de sus vuelos antes de empezar a planificar seriamente lo que los expertos en justicia penal describirían más tarde como uno de los robos más audaces de la historia de la aviación. Su enfoque combinaba las habilidades de evaluación sistemática de riesgos que había desarrollado como piloto con el pensamiento estratégico que caracterizaba su enfoque de los desafíos logísticos complejos. La vulnerabilidad clave del sistema del cártel era la geografía. La ruta de vuelo de Wesley de Miami a Ámsterdam requería 13 horas de vuelo, incluyendo una parada para repostar en las Azores. Durante la mayor parte de ese trayecto, la aeronave operaba bajo la vigilancia constante de los sistemas de control de tráfico aéreo que seguían continuamente su posición, altitud y rumbo. Pero había un tramo de 200 millas del Océano Atlántico, a unas 600 millas al sureste de las Azores, donde la cobertura de radar de los sistemas americanos y europeos creaba una brecha en la vigilancia. En esa zona, el avión de Wesley sería invisible para el seguimiento terrestre durante aproximadamente 27 minutos si reducía la velocidad y alteraba ligeramente el rumbo. 27 minutos no era mucho tiempo para empresas criminales complejas, pero era suficiente para una operación bien planificada y ejecutada por alguien que entendía los sistemas de aviación y se había preparado exhaustivamente para cada contingencia. Wesley comenzó a desarrollar lo que en privado llamó el protocolo de extracción, un plan que le permitiría robar 32 millones de dólares mientras volaba a 800 kilómetros por hora a 35,000 pies sobre el Océano Atlántico. El plan requería equipos que no estaban disponibles a través de los canales comerciales normales y habilidades que iban mucho más allá de la formación estándar de un piloto. Wesley pasaba los fines de semana en una instalación de paracaidismo en Homestead, Florida, desarrollando su pericia en saltos a gran altitud, mientras decía que lo hacía como un hobby.
La historia era plausible porque muchos pilotos disfrutan de actividades recreativas relacionadas con la aviación, y los instructores de Wesley destacaron su excepcional aptitud para los saltos de altitud y las técnicas de aterrizaje de precisión. A través de contactos en la comunidad del paracaidismo, Wesley localizó proveedores que podían suministrarle sistemas de paracaídas modificados, diseñados para el lanzamiento de carga en lugar de saltos recreativos. Los comerciantes de excedentes militares vendían equipos diseñados originalmente para las fuerzas de operaciones especiales, incluidos sistemas de paracaídas capaces de entregar de forma segura hasta 550 kilos de equipo desde altitudes superiores a los 30.000 pies. Wesley pesaba 82 kilos y estaba en excelente forma física, gracias a años de mantenimiento de los estándares de certificación médica para pilotos. El sistema de paracaídas modificado podía soportar fácilmente su peso más los 320 kilos, estimados de dinero en efectivo, que planeaba robar, proporcionando la capacidad de extraerse a sí mismo y al dinero de un avión en pleno vuelo. El aspecto más desafiante de la planificación de Wesley implicaba la comunicación y la logística de extracción. Saltar de un avión sobre el medio del Océano Atlántico requería una coordinación precisa con embarcaciones de superficie capaces de localizar y recuperar tanto a Wesley como a su carga tras el despliegue exitoso del paracaídas. Wesley resolvió este problema creando una empresa fantasma constituida en las Islas Caimán, utilizando documentos de identidad falsos comprados en mercados de la Darknet, especializados en proporcionar credenciales fraudulentas de alta calidad. La empresa, registrada como Atlantic Maritime Salvage, existía únicamente para comprar y operar un barco de pesca de 12 metros, capaz de realizar largos viajes oceánicos. El barco fue comprado en un puerto deportivo de Fort Lauderdale, mediante pagos en efectivo distribuidos a lo largo de varios meses, para evitar activar los requisitos federales de notificación de grandes transacciones de divisas. Wesley contrató a una tripulación de 3 contrabandistas experimentados especializados en recuperar paquetes de lugares remotos en el océano, pagándoles $750,000 en efectivo, con la promesa de una compensación adicional tras la finalización exitosa de su misión. Los miembros de la tripulación eran profesionales que entendían la importancia de la discreción y poseían habilidades que los trabajadores marítimos legítimos rara vez desarrollaban. Podían navegar por GPS en condiciones en las que los métodos de navegación tradicionales eran inútiles. Operar en aguas internacionales sin llamar la atención de las patrullas de la Guardia Costera y transferir carga entre embarcaciones en condiciones de mal tiempo. La preparación final de Wesley implicó establecer una logística post-robo que le permitiera desaparecer por completo de cualquier existencia rastreable. A través de los mismos contactos de la Darknet que le habían proporcionado la identificación falsa para comprar el barco, Wesley obtuvo una identidad completamente nueva, respaldada por certificados de nacimiento, documentos de seguridad social y pasaportes falsificados que resistirían un escrutinio superficial de las autoridades de inmigración. La nueva identidad pertenecía a David Coleman, un consultor marítimo independiente con experiencia en logística de transporte internacional. El historial de Coleman fue cuidadosamente construido para explicar sus extensos viajes, su empleo irregular y el tipo de estilo de vida que generaba pocos registros oficiales o direcciones permanentes. Wesley gastó $400,000 en desarrollar esta identidad falsa, dinero que pidió prestado con tarjetas de crédito y préstamos personales que no tenía intención de devolver después del robo. La inversión representaba casi 5 años de su salario legítimo, pero le proporcionaba acceso a sistemas bancarios extraterritoriales y a países refugio donde las fuerzas del orden estadounidenses tenían un alcance limitado. Para febrero de 2022, los preparativos de Wesley estaban completos. Había adquirido el equipo, desarrollado las habilidades, organizado la logística y creado la identidad falsa necesaria para robar $32 millones a una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. El plan era técnicamente factible, logísticamente sólido y psicológicamente sostenible para alguien con el temperamento y la experiencia de Wesley. El único requisito que quedaba era la oportunidad. Wesley necesitaba un vuelo que transportara el máximo valor en efectivo,
condiciones meteorológicas favorables para el paracaidismo y circunstancias que retrasaran el descubrimiento del robo el tiempo suficiente para poder ejecutar su plan de huida. Con éxito, el 10 de marzo de 2022, Wesley recibió su asignación de vuelo para el 15 de marzo, de Miami a Ámsterdam, con una carga completa de envíos de alta prioridad que requerían un despacho de aduana acelerado. El pronóstico del tiempo mostraba cielos despejados y vientos flojos en toda la travesía del Atlántico. Todas las condiciones eran óptimas para el robo más ambicioso de la historia de la aviación. Lo que Wesley descubriría en esa bodega de carga lo cambiaría todo. Pero primero, tenía que sobrevivir a la ejecución del crimen perfecto a 35.000 pies sobre el Océano Atlántico. 15 de marzo de 2022, 11:30 de la noche. El Aeropuerto Internacional de Miami operaba bajo un dosel de luces de sodio que convertía el paisaje industrial en un laberinto de sombras e iluminación brillante con tintes anaranjados. El turno de noche traía su propio ritmo al extenso complejo, con una reducción del tráfico de pasajeros que creaba espacio para las operaciones de carga que forman la columna vertebral del comercio internacional. El Boeing 767-200F de Wesley estaba en la terminal de carga 5, siendo cargado con su cargamento mensual de equipo industrial destinado a Ámsterdam. La aeronave estaba diseñada específicamente para operaciones de carga, con una gran puerta de carga trasera, un suelo reforzado, sistemas de sujeción de carga y equipos de carga diseñados para manejar contenedores de hasta 1.300 kilos cada uno. Los equipos de tierra trabajaban con una eficiencia experimentada, moviendo los contenedores de transporte desde las áreas de almacenamiento del almacén hasta la bodega de carga del avión utilizando equipos de elevación hidráulica y una sincronización precisa que minimizaba el tiempo de rotación de la aeronave. La operación estaba coreografiada como un ballet, en la que cada trabajador entendía su papel en una secuencia compleja que se había perfeccionado a lo largo de años de repetición. Wesley realizó su inspección previa al vuelo con una atención metódica al detalle que había caracterizado sus 23 años en la aviación comercial. Inspección visual externa, verificación de la cantidad de combustible, análisis de datos meteorológicos, revisión del plan de vuelo y examen del manifiesto de carga. Cada punto de la lista recibió la misma atención, porque la seguridad de la aviación dependía de la minuciosidad sistemática, no de atajos o suposiciones. El manifiesto de carga enumeraba 47 contenedores de maquinaria industrial, componentes electrónicos y piezas de automoción con un peso total de 21.680 kilos. El papeleo era perfecto, con sellos oficiales de aduanas y documentación del transportista que cumplían todos los requisitos reglamentarios para el transporte internacional de mercancías. A simple vista, se trataba de un vuelo comercial rutinario que transportaba carga legítima entre socios comerciales establecidos. Wesley sabía que no era así. Ocultos entre los contenedores legítimos, había 4 envíos especialmente marcados que contenían aproximadamente $32 millones en efectivo sellado al vacío. Los contenedores eran indistinguibles de la carga legítima, salvo por unas sutiles marcas que indicaban requisitos de manipulación especiales y un procesamiento aduanero acelerado en el aeropuerto de destino. El proceso de carga duró 2 horas y 17 minutos y se completó sin incidentes ni desviaciones de los procedimientos estándar. Wesley permaneció en la cabina durante las operaciones de carga, supervisando las actualizaciones meteorológicas y revisando los detalles del plan de vuelo, mientras los equipos de tierra aseguraban los contenedores según los cálculos de distribución, de peso que garantizaban la estabilidad de la aeronave durante todas las fases del vuelo. Durante el proceso de carga, Wesley hizo los preparativos finales para su robo, instalando un equipo especializado que había colocado en secreto en el avión durante varios vuelos anteriores. Un equipo de supervivencia de gran altitud, que incluía un traje de presión y un sistema de oxígeno de excedentes militares, había sido escondido en un panel de acceso de mantenimiento detrás del asiento del piloto. El equipo estaba diseñado para operaciones a altitudes extremas, donde la presión atmosférica era insuficiente para mantener la vida humana. A la 1:47 de la mañana, Wesley recibió la autorización de la Torre de Control de Miami y se alejó de la puerta de embarque, llevando consigo $32 millones en dinero robado
que nadie sabía aún que había sido robado. La aeronave rodó por la compleja red de pistas de rodaje que conectaban las instalaciones de carga de Miami International con sus pistas principales. Siguiendo las instrucciones del control de tierra que posicionaron el vuelo para el despegue en la pista 8L, Wesley avanzó las palancas de empuje y elevó el Boeing 767 en la húmeda noche de Florida, ascendiendo a través de las capas de tráfico aéreo costero hacia su altitud de crucero asignada de 35,000 pies. La aeronave respondió con normalidad a los mandos, sin mostrar indicios de la extraordinaria carga oculta en su bodega presurizada. Tampoco del revolucionario plan que Wesley había pasado meses desarrollando para el vuelo que le esperaba. Las primeras 4 horas de vuelo transcurrieron según los procedimientos operativos estándar. Wesley siguió su plan de vuelo presentado al pie de la letra, manteniendo las altitudes y rumbos asignados mientras supervisaba los sistemas de la aeronave y se comunicaba con los controladores de tráfico aéreo a intervalos programados. Para cualquiera que siguiera el vuelo, Wesley parecía estar realizando operaciones de carga rutinarias, con la competencia y fiabilidad que caracterizaban su reputación profesional. Pero Wesley se estaba preparando mentalmente para la fase más crítica de su plan, revisando cada detalle de la secuencia que había practicado cientos de veces en su imaginación. El éxito de toda la operación dependía de una ejecución impecable durante una ventana de 27 minutos en la que su avión sería invisible para la cobertura del radar terrestre. A las 5:15 de la mañana, hora de Greenwich, el avión de Wesley entró en la brecha de vigilancia a unas 600 millas al sureste de las Azores. Los controladores de tráfico aéreo, tanto en América como en Europa, perdieron el contacto por radar cuando el Boeing 767 pasó por la zona donde la superposición de coberturas creaba un punto ciego temporal en los sistemas de seguimiento que monitorean los vuelos transatlánticos. Wesley desconectó inmediatamente el piloto automático e inició una desviación de rumbo preprogramada que parecería una maniobra rutinaria para evitar el mal tiempo a cualquier controlador que revisara los registros de datos de vuelo posteriormente. La maniobra fue sutil pero significativa, alterando el rumbo del avión en 15 grados y reduciendo la velocidad para proporcionar 27 minutos adicionales para la operación que tenía por delante. Moviéndose rápida, pero cuidadosamente, Wesley se puso el traje de presión de gran altitud y un sistema de oxígeno que había instalado en secreto en la cabina semanas antes. El equipo era de excedentes militares, diseñado para operaciones a altitudes extremas, donde la presión atmosférica era insuficiente para mantener la vida humana. Activó unos controles de presurización de cabina especializados que le permitieron igualar la presión entre la cabina y las zonas de carga sin activar los sistemas de emergencia. La bodega de carga a 35,000 pies seguía siendo un entorno hostil a pesar de la presurización. La temperatura era de menos 40 grados Celsius y las condiciones atmosféricas modificadas creaban riesgos de narcosis por nitrógeno e hipoxia. Wesley se había preparado para estas condiciones obteniendo un equipo completo de supervivencia a gran altitud, incluyendo ropa con calefacción, suministros de oxígeno y aparatos de respiración especializados. Wesley calculó que $32 millones en billetes de diversas denominaciones pesarían aproximadamente 320 kilos, lo que requería un equipo especializado para manejarlos con seguridad durante las operaciones a gran altitud. Cada contenedor pesaba aproximadamente 80 kilos y requería una cuidadosa maniobra en el espacio confinado del área de carga para evitar lesiones o daños al equipo. Wesley localizó los 4 contenedores con el dinero del cártel a los 2 minutos de entrar en la bodega de carga. Los contenedores estaban posicionados de acuerdo con los requisitos de distribución de peso que los situaban en la sección delantera de la aeronave, asegurados con correas de sujeción que requerían herramientas hidráulicas para ser liberadas de forma segura. Trabajando con una eficiencia sistemática, Wesley pasó los siguientes 18 minutos transfiriendo los contenedores de dinero a la gran puerta de carga trasera del Boeing 767. La configuración de carga del avión incluía una enorme puerta de accionamiento hidráulico diseñada para cargar carga sobredimensionada, equipada con sistemas de seguridad que podían ser anulados para lanzamientos de carga de emergencia. El sistema de paracaídas modificado era un equipo de despliegue de carga de grado militar,
diseñado para cargas de hasta 550 kilos, adquirido a través de contratistas de defensa del mercado negro que se especializan en proporcionar equipo a empresas militares privadas. El sistema incluía múltiples paracaídas configurados en tándem para distribuir el peso de forma segura y garantizar un descenso estable incluso con cargas pesadas. Wesley aseguró los contenedores de dinero a su sistema de paracaídas de carga de grado militar, utilizando un equipo de aparejo especializado diseñado para cargas pesadas. Toda la operación consumió 23 minutos de su ventana disponible de 27 minutos, dejándole 4 minutos para completar la fase final de su plan de escape. A las 5:41 de la mañana, Wesley activó los sistemas hidráulicos que abrieron la puerta de carga trasera, creando una apertura de 6 por 3,6 metros, que sometió inmediatamente a la aeronave a fuerzas aerodinámicas masivas. El Boeing 767 respondió al cambio repentino inclinándose en picado y perdiendo altitud rápidamente, un comportamiento que aparecería en los registradores de datos de vuelo como un descenso de emergencia debido a un fallo estructural catastrófico. Wesley había calculado que los sistemas automatizados del avión interpretarían la apertura de la puerta de carga como un daño estructural importante, activando los procedimientos de descenso de emergencia y la activación de la baliza de socorro. Estas respuestas automatizadas enmascararían sus acciones deliberadas y proporcionarían una coartada para su desaparición cuando los investigadores revisaran los datos del vuelo. A las 5:42 de la mañana, el capitán Wesley Brennan salió por la puerta de carga trasera de un Boeing 767 que volaba a 33.800 pies sobre el Océano Atlántico. Llevaba $32 millones en dinero robado de un cártel, asegurado a un sistema de paracaídas de carga de grado militar diseñado para cargas superiores a 450 kilos. La sensación de abandonar la aeronave fue diferente a todo lo que había experimentado durante sus saltos recreativos, combinando la conocida descarga de adrenalina de la caída libre con el aterrador reconocimiento de que estaba completamente solo en medio de la nada a miles de kilómetros de cualquier posible ayuda, excepto el barco de extracción que le esperaba abajo. El sistema de paracaídas modificado se desplegó automáticamente a 15.000 pies, exactamente como fue diseñado y probado durante las sesiones de entrenamiento de Wesley. Pero la realidad de saltar en paracaídas sobre el océano abierto con 320 kilos de dinero robado era mucho más desafiante que descender sobre zonas de aterrizaje marcadas con equipos de apoyo en tierra, proporcionando asistencia de navegación y respaldo de emergencia. Wesley tenía aproximadamente 22 minutos de vuelo con el paracaídas abierto para navegar hacia las coordenadas GPS, donde su barco de extracción le esperaba en aguas internacionales. La posición del barco había sido calculada para cruzarse con la trayectoria de descenso de Wesley, teniendo en cuenta los patrones del viento, las características de planeo del paracaídas y el margen de error que separaba una extracción exitosa de una muerte por ahogamiento en medio del Océano Atlántico. Debajo de Wesley, el océano se extendía infinitamente en todas direcciones. Un agua de un azul oscuro, rota solo por crestas blancas que indicaban condiciones de viento, lo suficientemente fuertes como para complicar tanto el amerizaje con el paracaídas como las operaciones de recuperación en el agua. El barco de extracción era una mota diminuta en la vasta superficie, apenas visible incluso desde varios miles de pies de altitud. El entrenamiento de paracaidismo de Wesley había hecho hincapié en las técnicas de aterrizaje de precisión, pero esas habilidades se habían desarrollado para aterrizar en tierra firme con zonas de destino claramente marcadas. El amerizaje requería técnicas diferentes, porque la superficie no ofrecía puntos de referencia para juzgar la altitud y el ángulo de aproximación. Wesley tuvo que confiar por completo en su altímetro y su sistema de navegación GPS, mientras luchaba contra vientos cruzados que amenazaban con empujarlo más allá del alcance del barco de extracción. Los contenedores de dinero, distribuidos en 4 compartimentos separados a lo largo del sistema de paracaídas de carga, seguían la trayectoria de Wesley manteniendo la distribución de peso que evitaba giros peligrosos o inestabilidad durante el descenso. Cada contenedor estaba equipado con sellos impermeables y dispositivos de flotación que mantendrían el dinero recuperable incluso si las corrientes oceánicas dispersaban la carga más allá de la zona de aterrizaje inmediata.
El paracaídas de Wesley tocó el agua a las 6:07 de la mañana, a unos 550 metros de la posición del barco de extracción. El impacto fue más duro de lo esperado porque el oleaje creaba una superficie de aterrizaje en constante movimiento que hacía imposible juzgar con precisión la aproximación final. Wesley golpeó el agua en un ángulo que colapsó parcialmente su paracaídas y lo sumergió inmediatamente en olas de 2,5 metros que amenazaban con enredarlo en su propio equipo. La tripulación del barco llegó a Wesley a los 3 minutos de su amerizaje. Lo subieron a bordo con una eficiencia profesional mientras desplegaban simultáneamente el equipo de recuperación para los contenedores de dinero. La tripulación estaba dirigida por Marcus Delacroix, un ex sargento de la Legión extranjera francesa de 53 años que había pasado 15 años gestionando operaciones de contrabando por todo el Caribe y el Mediterráneo. El equipo de Delacroix recuperó los 4 contenedores de dinero a los 18 minutos de la llegada de Wesley a cubierta. Los contenedores habían mantenido su integridad durante el amerizaje, con sellos impermeables que evitaron daños a los paquetes de billetes sellados al vacío en su interior. La operación total de recuperación se completó en menos de 25 minutos, un tiempo que se ajustaba perfectamente al que Wesley había calculado para evitar ser detectado por las operaciones de búsqueda y rescate. El Boeing 767 de Wesley continuó volando con el piloto automático durante otros 57 minutos antes de que el agotamiento del combustible lo obligara a amerizar en el Océano Atlántico, a unas 420 millas al sureste de las Azores. La baliza de localización de emergencia del avión se activó al impactar con el agua, emitiendo señales de socorro que fueron recibidas por los coordinadores de búsqueda y rescate tanto en América como en Portugal. La señal de socorro automática desencadenó una respuesta inmediata de búsqueda y rescate en la que participaron buques de la Guardia Costera, aviones militares y barcos comerciales de la zona. Los coordinadores de rescate supusieron que el vuelo había sufrido un fallo mecánico catastrófico, posiblemente una descompresión rápida o un daño estructural que había incapacitado al piloto y provocado que la aeronave cayera al océano. Wesley observó los aviones de búsqueda y rescate desde la cubierta del barco de Delacroix, que se había desplazado a una posición a 90 millas del lugar del impacto del avión. Los aviones de búsqueda volaban en patrones de cuadrícula sobre el lugar del accidente mientras los buques de rescate convergían en la zona. Todos se centraban en encontrar supervivientes de lo que parecía ser un trágico accidente de aviación. Pero no había supervivientes que encontrar porque Wesley Brennan ya estaba muerto según todos los registros oficiales. El capitán del vuelo 847 de Skybridge Freight se había desvanecido junto con su avión, dejando tras de sí solo el misterio de qué había causado que un vuelo de carga rutinario sufriera un fallo catastrófico sobre el Océano Atlántico. Esa noche Wesley tomó una decisión que lo haría más rico de lo que jamás había soñado y más perseguido de lo que ningún hombre debería estarlo. La primera indicación de que algo iba mal llegó cuando Skybridge Freight Solutions perdió el contacto por radio con el vuelo 847 a las 5:47 de la mañana, hora de Greenwich, el 16 de marzo de 2022. Los controladores de tráfico aéreo del centro de Prestwick, en Escocia, esperaban un informe de posición rutinario del capitán Wesley Brennan, mientras su Boeing 767 reanudaba las operaciones de vuelo normales tras completar lo que parecían ser procedimientos de descenso de emergencia. En su lugar, recibieron silencio, seguido de una señal automática de baliza de localización de emergencia que indicaba que la aeronave se había estrellado en el Océano Atlántico. Los protocolos de emergencia se activaron automáticamente cuando se detectó la baliza de socorro. Los controladores intentaron establecer la cronología de los acontecimientos que condujeron al accidente, mientras coordinaban simultáneamente con los equipos de búsqueda y rescate de América y Europa para montar operaciones de recuperación inmediata de posibles supervivientes. Los buques de la Guardia Costera portuguesa llegaron al lugar del accidente a las 4 horas de la señal de socorro, encontrando restos del avión flotando en un patrón disperso que indicaba un impacto a alta velocidad con el agua. Trozos de fuselaje, secciones de alas y contenedores de carga estaban esparcidos por varias millas cuadradas de océano, pero no se detectaron señales de supervivientes, a pesar de la exhaustiva búsqueda. La ausencia del cuerpo del capitán Wesley Brennan
no fue inicialmente sospechosa, ya que los accidentes aéreos en aguas profundas a menudo provocan que las víctimas se pierdan permanentemente. Esto se debe a las corrientes oceánicas, los depredadores marinos y las vastas distancias que implican las operaciones de recuperación. Los equipos de búsqueda siguieron buscando al piloto desaparecido durante 8 días antes de que las condiciones meteorológicas y los costes operativos obligaran a suspender los esfuerzos de rescate activo. La desaparición de Wesley se convirtió en una investigación criminal en lugar de una investigación de accidente cuando las operaciones de recuperación de la carga revelaron discrepancias significativas en el manifiesto de la aeronave. Los equipos de salvamento marítimo esperaban recuperar 47 contenedores según la documentación de envío, pero los sondeos submarinos sistemáticos localizaron solo 43 contenedores en el campo de escombros. Los contenedores desaparecidos se descubrieron 12 horas después del impacto del avión, cuando los representantes del cártel de Mendoza llegaron al aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam, esperando recoger su envío mensual de dinero. Los contenedores, que deberían haber contenido 32 millones de dólares en efectivo sellado al vacío, fueron encontrados esparcidos por el fondo del océano, vacíos y dañados por el impacto a alta velocidad del avión con el agua. La suposición inmediata del cártel fue que el dinero se había perdido debido al accidente aéreo, pero un análisis sistemático del lugar del accidente reveló pruebas de que la carga había sido retirada antes de que el avión amerizara. Las operaciones de salvamento submarino encontraron trozos de los contenedores de dinero, pero los distintivos paquetes sellados al vacío no se encontraron por ninguna parte en el campo de escombros. Especialistas en aviación del FBI llegaron a Portugal el 25 de marzo para llevar a cabo una investigación criminal sobre lo que parecía ser un elaborado robo disfrazado de accidente de aviación. La agente especial Rebecca Hartley dirigió el equipo de investigación, aportando 15 años de experiencia en casos relacionados con delitos aéreos y operaciones internacionales de lavado de dinero. El equipo de Hartley se enfrentó a desafíos inmediatos para determinar qué se había robado del vuelo 847, porque los propietarios legítimos de la carga no podían proporcionar inventarios detallados del contenido de los contenedores desaparecidos. Obviamente, el cártel no podía denunciar el robo de dinero que se transportaba para ser lavado sin admitir una actividad criminal que desencadenaría procesos federales. El avance en la comprensión del alcance del robo se produjo cuando la Policía Marítima Portuguesa descubrió materiales de embalaje sellados al vacío flotando en el océano a unas 60 millas del lugar del accidente aéreo. El análisis de laboratorio reveló que el embalaje había sido diseñado para transportar grandes cantidades de divisas, utilizando técnicas consistentes con operaciones de lavado de dinero investigadas en casos anteriores. Los especialistas en delitos financieros del FBI reconocieron las técnicas de envasado como idénticas a las pruebas recuperadas durante redadas en instalaciones de procesamiento de dinero del cártel, en Miami, Los Ángeles y Nueva York. El sofisticado sellado al vacío e impermeabilización indicaban una preparación sistemática en lugar de una manipulación casual de documentos comerciales legítimos. La investigación de la agente Hartley se amplió para incluir al cártel de Mendoza, cuando fuentes de inteligencia informaron de una actividad inusual entre las organizaciones criminales colombianas tras la pérdida del vuelo 847. Las comunicaciones interceptadas sugerían que una importante transacción financiera no había llegado a su destino, causando una gran preocupación entre la cúpula del cártel y sus socios bancarios europeos. La investigación reveló que Skybridge Freight Solutions había estado transportando dinero del cártel sin saberlo durante aproximadamente 2 años, reclutada a través de una red de sobornos e incentivos que hacían que los envíos cuestionables fueran más rentables que la carga legítima. Los ejecutivos de la empresa habían mantenido una negación plausible, evitando un conocimiento detallado del contenido de los contenedores mientras cobraban sustanciosas comisiones por una gestión rápida y un escrutinio aduanero mínimo. La verificación de antecedentes de Wesley Brennan reveló a un piloto con un historial impecable, pero con recursos financieros limitados y problemas personales recientes que podrían haber motivado un comportamiento delictivo. Su divorcio, su modesto estilo de vida y la falta de activos significativos
¿Sugerían a alguien que podría ser vulnerable al reclutamiento por parte de organizaciones criminales o lo suficientemente desesperado como para intentar un robo por su cuenta? Pero los registros financieros de Wesley no mostraban evidencia de ingresos inusuales, grandes depósitos en efectivo o cambios en su estilo de vida, que indicaran una implicación criminal antes del robo. Sus cuentas bancarias, transacciones con tarjeta de crédito y declaraciones de impuestos reflejaban el modesto estilo de vida de un piloto trabajador que vivía dentro de sus ingresos legítimos, hasta la semana anterior a su último vuelo. El enfoque de la investigación cambió cuando los investigadores descubrieron que Wesley había estado desarrollando en secreto su pericia en paracaidismo de gran altitud durante los meses previos al robo. Los instructores de paracaidismo de unas instalaciones en Homestead, Florida, confirmaron que Wesley se había estado entrenando extensamente en técnicas de salto de precisión, especializándose en operaciones nocturnas y despliegues a gran altitud que excedían los requisitos recreativos normales. Una investigación posterior reveló que Wesley había comprado equipo de paracaidismo especializado a través de comerciantes de excedentes militares, incluidos sistemas de paracaídas modificados diseñados para el lanzamiento de cargas pesadas en lugar de saltos recreativos. Las compras de equipos se habían realizado utilizando dinero en efectivo e identificaciones falsas, lo que indicaba premeditación y planificación sistemática en lugar de un comportamiento criminal impulsivo. Los analistas del FBI reconstruyeron el plan de robo de Wesley utilizando los datos de vuelo recuperados de los restos del avión, la información de seguimiento por radar y las pruebas de sus preparativos de paracaidismo. El plan demostraba un sofisticado conocimiento de los sistemas de aviación, las regulaciones del espacio aéreo internacional y las brechas de vigilancia que existían en el monitoreo de vuelos transatlánticos. Wesley había identificado una ventana de 27 minutos durante la cual su avión sería invisible para la cobertura del radar terrestre, lo que le proporcionaba tiempo suficiente para extraer la carga y ejecutar un salto en paracaídas que parecería un error del piloto o un fallo mecánico a los investigadores que revisaran las pruebas a posteriori. La ejecución del plan había sido impecable desde un punto de vista técnico, demostrando unas habilidades de pilotaje y una sofisticación criminal que impresionaron incluso a los investigadores más experimentados. Wesley había robado con éxito aproximadamente $32 millones, mientras hacía que su muerte pareciera accidental y su robo pareciera el resultado de circunstancias fuera de su control. El equipo de investigación del agente Harley pasó 8 meses intentando rastrear los movimientos de Wesley después del robo, centrándose en aeropuertos internacionales, cruces fronterizos e instituciones financieras que podrían haber procesado grandes transacciones de divisas durante el periodo de tiempo relevante. La investigación se complicó por el uso de identificaciones falsas por parte de Wesley y su aparente pericia para evitar los sistemas de vigilancia electrónica que normalmente hacen posible el seguimiento de fugitivos. Los analistas de inteligencia desarrollaron varias teorías sobre las actividades de Wesley después del robo, pero ninguna pudo ser confirmada con pruebas fiables. Podría haber sido asesinado por sicarios del cártel que lo localizaron antes de que las agencias policiales pudieran protegerlo. Podría haber muerto por causas naturales mientras se escondía en lugares remotos con acceso limitado a la atención médica. O podría haber establecido con éxito una nueva identidad en un país donde las fuerzas del orden estadounidenses tenían un alcance limitado. El cártel de Mendoza lanzó su propia investigación utilizando métodos que las agencias federales no podían emplear. Los sicarios del cártel interrogaron a los empleados de Skybridge Freight Solutions, torturaron a los miembros del personal de tierra que podrían haber ayudado en el robo y eliminaron a cualquiera cuyo conocimiento de su operación de lavado de dinero pudiera comprometer actividades futuras. 4 personas murieron durante la investigación del cártel, incluido un supervisor de carga que había sido responsable de cargar los vuelos de Wesley y 3 funcionarios de aduanas que habían agilizado el procesamiento de los envíos del cártel. Los asesinatos fueron ejecuciones profesionales diseñadas para recopilar información y eliminar amenazas a la seguridad, pero no proporcionaron pistas útiles sobre la ubicación o las actividades actuales de Wesley. La investigación del cártel continuó durante 22 meses después del robo. Implicó búsquedas sistemáticas en Sudamérica, Centroamérica y el sudeste asiático.
Los investigadores del cártel tenían acceso a funcionarios corruptos dentro de múltiples agencias gubernamentales que podían proporcionar información que no estaría disponible para las fuerzas del orden legítimas, incluidos registros de inmigración, transacciones bancarias y grabaciones de vigilancia de los cruces fronterizos. Pero la huida de Wesley había sido planeada con la suficiente sofisticación como para derrotar incluso los extensos esfuerzos de persecución del cártel. Sus documentos de identidad falsos eran de una calidad lo suficientemente alta como para pasar las inspecciones rutinarias de las autoridades de inmigración, y sus transacciones financieras se realizaban utilizando métodos que no creaban registros electrónicos accesibles para los investigadores. La investigación finalmente identificó el área general de operaciones de Wesley en el sudeste asiático, pero los recursos del cártel eran insuficientes para llevar a cabo búsquedas detalladas en países donde su organización tenía una presencia operativa limitada. Las organizaciones criminales locales exigían pagos que superaban el valor de la recuperación del dinero robado, lo que llevó a la cúpula del cártel a concluir que continuar la persecución era económicamente irracional. La investigación del FBI permaneció activa durante 18 meses, antes de ser transferida a una unidad de casos sin resolver, con recursos limitados y sin personal dedicado. El informe final de la agente Harley concluyó que el capitán Wesley Brennan había ejecutado con éxito uno de los robos aéreos más sofisticados de la historia criminal, robando aproximadamente 32 millones de dólares a un cártel de la droga mexicano y escapando a un lugar desconocido donde permanecía fuera del alcance de las fuerzas del orden convencionales. Si te ha gustado esta historia, asegúrate de darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte la próxima.